con nuestra mente un poco más asentada, iniciamos una pequeña reflexión de lo que hemos estado viendo el día de ayer y hoy. Y hacemos una pequeña reflexión de síntesis, retomando de nuevo los conceptos de renuncia y de bodhicitta. Y pensamos que cada uno de nosotros somos producto de nuestro karma, de nuestras acciones del pasado. Y comenzamos a ver el samsara tal y como es. Practicamos la meditación de samatha sin objetivo para comenzar a aprender a aceptar las cosas tal y como son, a veces placenteras y alegres, y a veces tristes y dolorosas. Y todas ellas son experiencias de vida que le damos la bienvenida y las tratamos por igual. Nos damos cuenta que nuestros apegos y aversiones, nuestras codicia y nuestra avaricia, nuestros odios y nuestra ira, solo nos hacen más sufrientes, solo nos hacen sufrir más. Y observamos que cuando nosotros sufrimos, es natural que hagamos sufrir a los demás. Y observamos que los demás que nos hacen sufrir a nosotros, los hacen porque están sufriendo. También vimos el concepto de renuncia, de abstención. Y empezamos a generar mejores criterios para nuestras acciones, a sabiendas de que todo el sufrimiento lo producen las acciones negativas y toda la felicidad se produce por acciones positivas. Y tomamos la elección de ser felices con la conciencia de que solamente con acciones positivas podemos crear las causas y condiciones de esa felicidad. Porque sabemos que si nosotros somos felices, vamos a dejar de ser causa del sufrimiento de los demás. Y sabemos que si los demás son felices, ya ellos van a ser incapaces de hacer o de crear sufrimiento en los demás. Y ahí empezamos a construir nuestro mapa espiritual, nuestro mapa interno, buscando conocer nuestra mente, tomando conciencia de nuestros patrones conductuales, de nuestros patrones mentales, esos que nos engañan creyendo que si me apego y me aferro voy a ser feliz, y creyendo que si elimino todas mis experiencias negativas, dolorosas, voy a ser feliz. El enorme engaño en que hemos caído en el samsara. Empiezo a entender mi verdadero enemigo, que se llama mi ignorancia. Queriendo ser feliz, produzco un montón de condiciones de sufrimiento. Queriendo liberarme del sufrimiento, creo un montón de sufrimiento, porque ignoro cómo son las cosas en realidad. Y empiezo a observarme, a ver que yo no soy el centro del mundo, que si estoy ensimismado, más apegos y aversiones voy a generar. Y las acciones de apego y aversión generan karma negativo. Y el karma negativo es la base de mi sufrimiento. Y en eso medito. Y por eso necesito seguir mis 5 preceptos. Porque cambiando mi conducta, cambio mis acciones. Y cambiando mis acciones, cambio mis emociones. Y ahí es cuando entra bodhicitta. Este sentimiento amoroso de crear felicidad
y este sentimiento compasivo de eliminar el sufrimiento. Bodhicitta es nuestra lámpara, es nuestra luz, es nuestro puerto donde queremos llegar. Y empiezo poco a poco, de manera gradual, a abrir mi corazón a los demás. Y pusimos el ejemplo del Buda y sus enormes orejas para escuchar el sufrimiento de los demás. Primero escucho y después opino. Primero contacto y después critico. Primero entiendo y después juzgo, no antes. Y empiezo a aprender a detenerme. Para eso practicamos samatha sin objetivo. Siéntate a meditar y contempla. Detente y rompe el círculo vicioso de tus apegos y aversiones. Tenemos que aprender a escuchar al mundo, a escuchar a las personas, a escuchar a los animales, a escuchar la naturaleza, a escuchar nuestro cuerpo. Y después generar las acciones adecuadas para que ese cuerpo, esas personas, podamos ser un poco más felices y disminuir las causas de sufrimiento. Para eso meditamos en la contemplación. Estamos adiestrándonos a una mente más consciente, más abierta, menos egocéntrica y más conectada con el mundo, en resonancia con el mundo. Escuchamos al mundo, a las personas, a mi pareja, a mis hijos, a mis amigos, inclusive a mis enemigos, inclusive a mis desconocidos. Los veo, los siento y abro mi corazón y estiro mis orejas para escucharlos. Y esta es nuestra práctica espiritual, cultivando bodhicitta, nuestra mente que desea la felicidad de los demás y cooperar a la eliminación de las causas del sufrimiento. Bodhicitta, amor y compasión. Y ahí asiento mi mente, una mente abierta, valiente, honesta, tranquila y serena. Y conecto con el flujo de la enorme impermanencia de todo lo que estamos viviendo. Minuto a minuto todo está cambiando. Mis amigos, mis enemigos, mi familia, mi cuerpo, mis pensamientos, mis emociones, mis pasados, mis futuros, todo está cambiando. Nada es estable, nada es duradero, nada es permanente. Y en ese flujo de procesos me asiento y contemplo y descanso y me detengo. Seguimos meditando en la reflexión de lo que hemos estado viendo todo el día de ayer y todo el día de hoy. Los últimos minutos de simplemente contemplación y reflexión. Obsérvate, detecta tus apegos, tus aferramientos, detecta tu ira, tu coraje, tus odios y acéptalos así como son. La manera de liberarnos de todos ellos no es reprimiéndolos, no es sublimándolos, mucho menos ignorándolos, es aceptándolos y comprendiendo de dónde viene, cuál es su origen. Y ahí nos quedamos estos últimos minutos, por favor.
estoy en retiro. Estoy practicando la renuncia y bodhisattva. Estoy meditando y estoy reflexionando. Y estoy aprendiendo a detenerme y contemplar. Y hago mi lista de apegos y hago mi lista de aversiones para comenzar a trabajar cada uno de ellos. Del más simple al más complejo. Del más fácil al más difícil. Y en eso me quedo, tejiendo mi camino espiritual para ser una persona libre, feliz, serena y compasiva. Al terminar esta meditación, hacemos una pequeña reverencia. Nos quedamos unos segundos ahí sentaditos, moviéndonos y abriendo los ojos de manera suave, tranquila.